Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 19. Bell doblaba cuidadosamente una de sus camisas y la metía en una mochila de tela, aunque con la misma expresión de alguien empacando para una ejecución. Se volvió para ver a Hestia, que estaba empacando algunos suministros en una bolsa con expresión seria. ¿Realmente tenemos que dejar horario?, preguntó en voz baja. Así como así. Hestia se inquietó mientras respondía, metiendo un frasco de comida enlatada dentro antes de sellar la bolsa. Sí. No me gusta, pero en este momento, quedarme sería una locura. Bell lo pensó un momento. ¿Por qué Freya? Ella asintió sin rodeos. Con ese tipo de obsesión, Bell no se detendrá. Si Freya intentó matarte una vez, ¿quién puede decir que no volverá a intentarlo? Y esta vez puede que no sean solo monstruos. Bell se quedó en silencio, su expresión se volvió más sombría. No podemos luchar contra su familia, continuó Hestia con seriedad. Al menos no ahora. Ni siquiera sabemos cuánto poder o influencia tiene Freya, solo que ella tiene demasiado para que nosotros lo manejemos. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados hasta que el polvo se asiente. Hasta que pierda el interés, o hasta que podamos encontrar una manera de defendernos sin morir en el intento. Bell suspiró, cerrando su mochila. Nunca pensé que dejaría horario porque era demasiado interesante. Yo tampoco. Hestia le dio una sonrisa forzada, aunque estaba claro que estaba sopesando su decisión. Pero prefiero tenerte viva y lejos que asesinada por una diosa loca con complejo de cazadora. Bell soltó una pequeña risita. Eso suena más tranquilizador de lo que debería. Es mi talento, respondió Hestia, levantando el pulgar con orgullo fingido. Los dos compartieron una mirada breve, silenciosa pero cómplice. Y cuando terminaron de empacar en esa vieja iglesia abandonada, que finalmente comenzaba a sentirse como en casa, sabían que su próximo destino, donde quiera que fuera, no sería pacífico. Pero lo enfrentarían juntos. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Bell y Hestia cruzaron las puertas de la iglesia, cada una con una mochila. El aire del atardecer era fresco, y el bullicio de horario se escuchaba a lo lejos, como un mundo que poco a poco iban dejando atrás. Hestia se ajustó la correa de su bolso y luego se volvió para mirar a Bell con una chispa pensativa en sus ojos. Por cierto, ya que vamos a estar en movimiento, también podríamos aprovechar la oportunidad para investigar un poco sobre ese dragón que apareció en la feria de monstruos. Bell volvió la cabeza hacia ella, curioso. ¿Por qué? ¿Crees que podemos encontrarlo? No lo sé, respondió ella, encogiéndose de hombros. Pero de acuerdo con esa extraña bendición que recibiste, Hestia lo miró. Se supone que él es tu compañero ahora, ¿verdad? Entonces, en teoría, no debería hacernos daño. Y si es como dijiste, si realmente te reconoció. Bell miró al suelo, pensativo. Todavía podía recordar claramente el momento en que la criatura se elevó hacia el cielo, envuelta en llamas, y luego, su mirada. No fue odio. No fue una amenaza. Era otra cosa. Una especie de reconocimiento, como si fuera un vínculo que se había establecido incluso antes de conocerse. Y Aaron, el dragón del renacimiento, ¿verdad? Bell murmuró. No suena como un monstruo común, al menos no como los que aparecen regularmente en la mazmorra. No lo es, dijo Hestia con un suspiro. Ni un poquito. Y si ese ser realmente te eligió a ti, entonces necesitamos saber por qué. Quizás eso nos ayude a entender todo lo que está pasando. Bell asintió en silencio. Su mochila pesaba sobre su espalda, pero no tanto como el peso de las preguntas sin respuesta. Apretando ligeramente los dedos alrededor de las correas, su mirada se elevó hacia el cielo teñido de naranja.
Está bien, habló Bell con determinación. Vamos a encontrarlo. Estia sonrió orgullosa y le dio unas palmaditas en la espalda. Eso es lo que quería escuchar, Bell. Y así, entre la luz del atardecer y el comienzo de un nuevo viaje, el santo de la espada y su diosa abandonaron Horario, sin darse cuenta de que los ojos del mundo, y de algo mucho más antiguo, ya estaban puestos en ellos. El cielo ya se había vuelto azul profundo cuando Estia soltó un largo y dramático suspiro por quinta vez en los últimos 10 minutos. Estoy bohado. Bell, que caminaba unos pasos por delante de ella con una rama en la mano, usándola como bastón improvisado, soltó una pequeña carcajada resignada. Me di cuenta. Hemos estado caminando durante horas. Horas. Exclamó Estia, hinchando las mejillas. Mis pies están empezando a doler, y ni siquiera hay monstruos con los que pueda verte pelear, ni vendedores, ni baños decentes, no, ni siquiera helado. Bell giró ligeramente la cabeza para mirarla por encima del hombro. Técnicamente, eso es algo bueno. Significa que no estamos en peligro. No es peligro lo que quiero, es entretenimiento. Estia protestó, dio un pequeño salto y comenzó a caminar hacia atrás solo para molestarlo. ¿Y cuánto tiempo hasta que lleguemos al siguiente pueblo? Bell miró al horizonte, donde los árboles parecían oscurecerse aún más a medida que se ponía el sol. Unas 2 horas más de caminata. Estia bajó los brazos con un gemido exagerado. Eso es mucho. Bell, sé una buena seguidora y lleva a tu diosa. Tus piernas están más fuertes. Bell se rió, agachando la cabeza con una gota imaginaria de sudor corriendo por su sien. ¿No deberías poder usar tus poderes de diosa para llevarme en lugar de al revés? Estia frunció el ceño y levantó la nariz con dignidad fingida. No te burles de tu diosa, Bell Cranel. Bell solo sonrió y siguió caminando. Si sobrevives hasta el pueblo, prometo encontrarnos algo de comer. Estia lo miró, considerando si la promesa valía la pena el esfuerzo, luego suspiró dramáticamente de nuevo. Siempre y cuando sea mejor que las fresas. La tranquilidad del bosque se rompió de repente por un rugido lejano, profundo y vibrante como el crujido de una montaña que se parte. El sonido hizo que los pájaros salieran enjambrados de los árboles cercanos y una ráfaga de viento cálido barrió el camino, revolviendo hojas y polvo. Estia se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? Bell ya lo estaba viendo. Allí cruzando el cielo crepuscular con majestuosa lentitud, se alzaba una enorme silueta envuelta en fuego. Sus alas estaban extendidas como las de un pájaro celestial, su cuerpo brillaba con tonos rojos, naranjas y dorados, como si llevara un sol ardiente dentro. El dragón flotaba a una altura considerable, pero lo suficientemente cerca como para ver cómo el fuego no lo consumía, sino que lo seguía como un manto viviente. Su vuelo no era errático ni amenazante, más bien parecía estar explorando, observando. Estia dio un paso atrás, claramente alarmada. Ese es él. Es el mismo del Silverback. ¿Nos está siguiendo? Bell no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el cielo, su cuerpo completamente quieto. Luego, como si sintiera la mirada de Bell, Aaron descendió ligeramente, lo suficiente como para que su silueta cruzara frente a la luna. Sus ojos, o lo que parecían ser ellos, brillaron por un momento. Y luego, sin otro sonido, continuó volando, dejando un rastro de fuego detrás suspendido como un cometa apuntando al suelo. Estia tragó saliva con fuerza. Bell murmuró, mirando al chico a su lado. Tú también sientes ese vínculo, ¿verdad? Bell asintió en silencio, aún mirando al dragón. El suelo tembló ligeramente. Un estruendo resonó en la distancia. El claro sonido de un aterrizaje forzoso, seguido por el crujido de los árboles y el ruido sordo de la tierra perturbada. Bell y Estia se detuvieron instantáneamente, los ojos del niño fijos en el horizonte. ¿Fue eso? Estia murmuró, tragando. Bell asintió. Aterrizó cerca, dijo Bell. Podríamos ponernos al día. Estia lo miró con cierta tensión en el rostro. Sé que fui yo quien dijo que deberíamos buscarlo, refunfuñó, cruzando los brazos. Pero no pensé que aparecería así. Está sucediendo demasiado rápido para que yo lo procese. Bell esbozó una sonrisa pequeña, casi comprensiva. No parecía hostil. Por ahora, murmuró ella.
Permanecieron en silencio un momento más, mirando el cielo ahora vacío. Solo el temblor de la tierra unos momentos antes les recordó que no era una ilusión. Entonces Bell dio un paso adelante. «Vámonos. Solo Carifuji con cuidado». Estia soltó un largo suspiro, pero terminó siguiéndolo. «Si morimos, reclamaré tu alma en Tenkai», murmuró, ajustándose la cinta de su vestido mientras alcanzaba a Bell. Los árboles crujieron suavemente con el viento nocturno mientras se movían hacia el claro donde había caído el dragón. A medida que se acercaban al claro, la atmósfera comenzó a cambiar sutil pero constantemente. El aire se volvió más espeso, más denso. Bell fue el primero en darse cuenta. Una gota de sudor goteaba por su sien, y su respiración se volvió un poco más pesada. Estia, por su parte, gimió mientras sacudía su vestido. «¿Tú también sientes eso? Hace tanto calor como si estuviéramos entrando en una fragua». Bell asintió, con la mirada seria. «Sí. Es como si el aire mismo estuviera iluminado». Las ramas de los árboles cercanos parecían secas, más de lo habitual, como si hubieran estado expuestas a un calor constante durante días, no minutos. El canto de los grillos se desvanecía lentamente, reemplazado por un pesado silencio. «No me gusta esto», murmuró Estia, mirando al cielo enrojecido por el resplandor que se filtraba a través de las hojas. Dieron unos pasos más y el calor se hizo más evidente. No era solo calor físico, aunque eso también, sino una presencia, una presión que se aferraba a la piel y al alma. Una clara señal de que Yaron estaba cerca. Bell apretó su espada por reflejo, no por miedo, sino por preparación. Pero aún así, siguió caminando. Con el último crujido de hojas secas bajo sus botas, Bell y Estia emergieron del bosque hacia un pequeño claro. Y ahí estaba Yaron. La criatura se paró en el centro del claro, imponente, como una estatua viviente tallada en fuego y poder. Su cuerpo, una amalgama perfecta de dragón y pájaro, brillaba con tonos carmesí, naranja y dorado, como si la carne de Yaron estuviera hecha de llamas tenues. El pelaje plumoso cubría parte de sus alas que se extendían ligeramente, marcando su territorio sin moverse. Las grandes garras curvas del dragón descansaban sobre la tierra quemada, mientras que su cola se deslizaba lentamente. La cabeza alargada de Yaron, cubierta con una corona de fuego, se mantuvo en alto, observando con calma. Majestuoso. Innegablemente majestuoso. Y, sin embargo, esa misma presencia debería haber provocado puro terror. Cualquier otra persona en horario se habría congelado ante la mera visión pero había algo más. Una solemne, casi sagrada quietud en la forma en que Yaron se paró allí. Bell se quedó completamente quieto, casi conteniendo la respiración. Estia, a su lado, murmuró suavemente, como si elevarse por encima de un susurro fuera una falta de respeto. «Parece que Lux no lo sé. Es aterrador, pero no puedo dejar de mirarlo». Yaron los miró. Sin moverse. Sin gruñir. Sin atacar. Simplemente existió. Como si los estuviera esperando. Bell dio un paso. Luego otro. El calor aumentaba con cada metro que acercaba a la criatura. No era como estar cerca de un fuego, sino como si la esencia misma del sol palpitara ante él. Aún así, Bell no se detuvo. Yaron no se movió. Su mirada ardiente, como brasas vivas en el fondo de un cráter, estaba fija en Bell, pero no había hostilidad, ni aceptación. Solo observación. Estia, que se había quedado unos pasos atrás, apretó los puños con fuerza. Bell dijo en voz baja, con un tono denso de tensión. «Ten cuidado, Please, por favor». Bell no respondió. Sus ojos estaban fijos en los de Yaron, y por alguna razón, no tenía miedo. El suelo bajo los pies de Bell estaba caliente y el aire era lo suficientemente espeso como para atravesarlo, pero su cuerpo no vaciló. A solo unos metros de la criatura, Bell se detuvo. Un momento eterno se extendió entre los dos. Entonces Yaron bajó lentamente la cabeza. El movimiento fue casi imperceptible al principio, como si incluso el aire dudara en moverse a su alrededor. Bell se acercó un paso más, aún sin comprender completamente Until hasta que lo sintió. Sin miedo. No amenaza. El dragón del renacimiento, una criatura que podía arrasar una ciudad con un solo aliento, había bajado la cabeza. No en sumisión. No en rendición. Pero como muestra de confianza. Bell tragó saliva, con el corazón latiendo con fuerza.
Dudó un momento Vad, pero luego, guiado por un instinto que no entendía del todo, Bell levantó la mano. Estia miró, conteniendo la respiración. No puede ser, murmuró Bell. Con la palma extendida, Bell tocó la frente de Aaron. Su piel no era escamosa, sino lisa y llena de energía incandescente, tan caliente como el metal recién forjado Vad, pero no le quemó. Por el contrario, se sentía cálido, como una hoguera de invierno. Vivo. Los ojos de Aaron se entrecerraron ligeramente y una ráfaga de aire, una exhalación profunda, atravesó el claro. Bell sonrió suavemente. Creo que esto es un sí. Y Aaron inclinó la cabeza un poco más y sin previo aviso, sacó la lengua. ¿Oye? Es Schlorp. Una lamida monumental cubrió a Bell de pies a cabeza, dejándolo completamente empapado en una mezcla de saliva y fuego tibio que chisporroteaba inofensivamente. El aire estaba pegado a su frente, la capa pegada a su espalda, e incluso su espada tembló ligeramente por el impacto. Bell permaneció inmóvil, con los ojos bien abiertos y un mechón de cabello goteando frente a su nariz. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Y entonces... PFFFFT jajajaja. Estia se dobló, sujetándose el estómago. Él te lamió como a un perro. Jajaja. Eres un desastre, Bell. Bell simplemente parpadeó. No esperaba eso. Y Aaron Ufedeso sonó peligrosamente cerca de un resoplido satisfecho. Bell se sacudió un poco, goteando saliva por todas partes. ¿Es esto una señal de afecto? Parece que te quiere mucho. Estia se burló, secándose las lágrimas de risa. O al menos él te considera su amigo. Bell suspiró con resignación. Genial front de aventurero a trapo de limpieza de dragones. Mientras Bell se secaba lo mejor que podía con las mangas, aunque era una batalla perdida, una sensación cálida y vibrante se arremolinaba en su pecho. Entonces lo oyó. Y Aaron te ha dado parte de su esencia. Él siempre sabrá cuando estás en peligro. Bell se quedó quieto. ¿Bell? Preguntó Estia, todavía sonriendo pero notando su expresión seria. Bell miró a Aaron. Él nos está protegiendo. Y Aaron, tendido en el claro, cerró lentamente la suya diciendo que no había nada más que hacer. Él era un guardián. Un silencioso, ardiente y colosal guardián, pero un guardián al fin y al cabo. Con un resoplido profundo y bajo, como el rugido sofocado de un volcán inactivo, y Aaron levantó lentamente su hinchazón con una bocanada de aire caliente, y luego, con un poderoso aleteo de sus alas, el dragón despegó del claro. La ráfaga de viento que generó obligó a Estia a sostener su vestido y Bell para cubrirle los ojos. Las hojas del bosque bailaban a su alrededor, arrastradas por el calor que dejaban sus cuerpos en ascenso. Y Aaron ascendió con gracia, su silueta ardiente contra el cielo. Dio vueltas una vez sobre ellos, como asegurándose de que estaban a salvo, y luego, con un destello más brillante que el sol poniente, voló a lo lejos, hacia el oeste. Bell lo siguió con los ojos hasta que fue solo un punto brillante en el horizonte. Y se fue, murmuró Estia, todavía un poco asombrada. Sí, dijo Bell en voz baja, con una pequeña sonrisa. Supongo que sí. ... Bueno, eso fue algo, dijo, cruzando los brazos. No todos los días te encuentras con un dragón que no intenta comerte. Bell soltó una leve carcajada mientras se limpiaba lo último de saliva de la cara con la manga. Sí, definitivamente es único. Con una última mirada alrededor del claro, ahora tranquilo, aunque todavía calentado por el calor residual de Aaron, los dos comenzaron a caminar de regreso hacia el camino principal. El bosque volvió lentamente a su ritmo normal. Los sonidos de la naturaleza regresaron, como si los animales recién ahora se atrevieran a regresar después de que se fuera la imponente presencia del dragón. Estia caminaba con las manos detrás de la cabeza, dando pequeños saltos con cada paso, mientras Bell mantenía una expresión más pensativa. ¿Sabes? Por extraño que sea todo esto, Fel, siento que no estamos solas, dijo de repente, mirando al cielo. Ese tipo de vínculo no es común. Es como él te ha aceptado. Bell asintió con una leve sonrisa. Y lo acepté. Ambos soltaron una risa corta y ligera. El momento se sintió tranquilo, casi como si hubieran dejado atrás todos sus problemas. Estia Chan. La voz los hizo girar casi simultáneamente.
Bajando por un sendero lateral, apareció Hermes, agitando la mano con su sonrisa encantadora característica. Detrás de él venían Asfi, con su habitual expresión de paciencia estoica, y otros 2 miembros de su familia. Este entrecerró los ojos. Hermes. ¿Qué estás haciendo aquí? Hermes levantó las manos, como diciendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cálmate, cálmate. No estamos espiando esta vez. Estamos en una misión de reconocimiento para el gremio, y justo cuando estábamos a punto de avanzar, algo cruzó el cielo. Bel y Estia intercambiaron una rápida mirada, sin decir nada. Una criatura enorme. Brillando. Con alas de fuego. Hermes se encogió de hombros. Por supuesto, decidimos seguir la dirección en la que volaba, para asegurarnos de que no atacara nada. ¿Y? Preguntó Estia, fingiendo desinterés. Hermes la miró con una sonrisa que claramente no compró su actuación. Y. Se desvió antes de llegar al pueblo más cercano. Así que decidimos ampliar nuestra ruta. Y mírate a ti, qué coincidencia encontrarte aquí mismo. Pura coincidencia, respondió Estia, con una sonrisa demasiado dulce para ser genuina. Hermes sonrió aún más, pero no insistió. En cambio, miró a Bel. ¿Tú también lo viste, Bel-kun? Bel asintió con calma. Sí. Fue impresionante. ¿Alguna idea de lo que podría ser? Hermes preguntó en un tono informal, aunque todos sabían que no era tan informal. Bel se encogió de hombros. Tal vez un dragón o algo así. Me alegro de que no nos atacara. Hermes miró a Bel durante unos segundos más, luego suspiró teatralmente. Bueno, no parece haber causado ningún daño hasta ahora. Pero algo como esto no sucede simplemente. Sabes, Genkai, incluso las cosas aparentemente aleatorias terminan siendo importantes. Asfi, finalmente hablando, murmuró. Eso fue casi profundo, Hermes-sama. Gracias, Asfi. Él respondió, ignorando el tono sarcástico. Estia resopló. Bueno, si has visto que todo está tranquilo, ¿no deberías continuar con tu misión? ¿O te vas a quedar aquí hablando del clima también? Te sientes bastante dura hoy, Estia-chan, bromeó Hermes. Pero sí, no queremos quedarnos atrás. Aunque volvió a mirar a Bel. Si esa criatura aparece de nuevo avísame. Tengo curiosidad. Bel asintió con la cabeza, manteniendo neutral su expresión. Hermes se cruzó de brazos y miró el camino que seguían. Bueno, no, ahora que lo pienso, también nos dirigimos hacia la próxima aldea. Tal vez podríamos ir juntos un rato. ¿Qué dices, Estia-chan? Estia entrecerró los ojos. ¿Vas a decir que es otra coincidencia? Hermes sonrió descaradamente. ¿No es maravilloso el destino? Asfi, detrás de él, suspiró profundamente, pero no dijo nada. Finalmente, Estia puso los ojos en blanco. Haz lo que quieras, pero si me tocas, te patearé. Qué bueno escuchar tu dulce aprobación. Hermes respondió con una reverencia burlona. Con eso, los grupos se fusionaron, caminando juntos a través de los árboles, mientras el cielo se volvía cálido, de tonos anaranjados. Después de unos minutos de caminar en relativo silencio, Estia murmuró suavemente a Bel. Ese tonto seguramente sospecha algo. Bel respondió en el mismo tono, sin mirarla. Que Hermes sospeche todo lo que quiera. Él no tiene pruebas. Y así, con un compañero nuevo pero familiar, reanudaron su viaje al siguiente pueblo. El cielo comenzaba a oscurecerse lentamente, pero la atmósfera, por ahora, se sentía casi normal. Mientras caminaban por el sendero del bosque, el silencio comenzaba a sentirse un poco incómodo, por lo que Bel, en un intento de aliviarlo, se volvió ligeramente hacia Hermes. ¿Y cuál es la misión en la que estás? Preguntó con genuina curiosidad. Asfi, que caminaba justo detrás de su dios, frunció el ceño de inmediato. Es información clasificada. Pero Hermes levantó casualmente una mano, cortándola antes de que pudiera decir nada más. Oh, vamos, Asfi. No es como si Bel fuera a ir por ahí gritándolo. Luego sonrió, volviéndose hacia Bel. En realidad, estamos investigando un área no muy lejos de aquí a un lugar donde desaparecieron varias familias. Cerca del sello Antares. Bel parpadeó una vez. No sabía qué era Antares y, para ser honesto, no le parecía mucho.
pero tampoco tenía energía para más preguntas, así que Belle permaneció en silencio. Asfi se cruzó de brazos frustrada. ¿Por qué le estás diciendo eso? Es información sensible. ¿Crees que es divertido compartir detalles en medio del bosque con la primera persona que pregunta? Hermes soltó una risita despreocupada. Por supuesto. Es parte de mi encanto. Estia, por su parte, simplemente murmuró algo sobre idiotas carismáticos y negó con la cabeza. Y así el grupo continuó su camino, el ambiente un poco más animado a Toug, aunque Belle no pudo evitar sentir un ligero escalofrío ante el sello Antares. Aunque no preguntó, algo sobre el nombre no le sentó bien. El grupo avanzó sin mucha prisa, el crujido de las hojas bajo sus pies y el ocasional canto de los pájaros le daban al bosque un aire casi relajante. El ambiente era tranquilo, y aunque caminaban despacio, nadie parecía tener prisa excepto uno. A este ritmo, estaremos allí en un mes. Hermes se quejó dramáticamente, con los brazos levantados como apelando al cielo. ¿Un mes? ¿Qué somos, una caravana de ancianos? Estia se echó a reír, llevándose la mano a la boca. ¿Y no eras tú el dios viajero, el gran aventurero veloz? ¿Qué pasó con eso? Hermes puso una expresión de dolor. Mis pies veloces no hacen milagros cuando el grupo camina como si estuvieran de paseo. Asfi lo ignoró por completo, mientras que el resto del séquito de Hermes apenas contuvo sus sonrisas. Belle, por su parte, solo sonrió. No pudo evitar recordar que hace apenas un par de minutos, Estia se quejaba tanto peor con cada kilómetro que recorrían. Ella, notando su mirada, levantó la barbilla con falso orgullo. He tenido mi fase de quejas. Ahora me siento como un verdadero viajero experimentado. Hermes levantó una ceja. ¿Tú? ¿Experimentado? Más que tú cuando te quejas de todo. Risas y bromas pequeñas y amistosas continuaron flotando en el aire a medida que avanzaban, mientras el sol se hundía lentamente por debajo del horizonte. Aunque el viaje fue largo, al menos la compañía no fue aburrida. A medida que la risa se desvanecía y el grupo continuaba con su ritmo pausado, Belle sintió ese tirón familiar en su mente, gentil pero inconfundible, como un pensamiento que no era del todo suyo. Bendición divina de la madriguera del conejo. Te permite crear túneles subterráneos, cualquiera en estos túneles se moverá 10 veces más rápido. Belle frunció ligeramente el ceño. Se inclinó ligeramente hacia Estia, bajando la voz para que nadie más pudiera oírla. Acabo de recibir otra bendición, dice que puedo crear un túnel. Y quien los use se mueve 10 veces más rápido. Estia, ya cansada por la lentitud del viaje, levantó una ceja y luego sonrió con algo entre sorpresa y alivio. ¿Hablas en serio? Belle, eso sería perfecto. Podríamos usarlo para movernos más rápido. Ya estoy harta de caminar como una tortuga. Belle soltó una pequeña carcajada nerviosa. Pensé que podrías decir algo así. Por supuesto. Esa bendición suena como un regalo del cielo el bueno, literalmente. Hermes, un poco más adelante, se dio la vuelta por un momento cuando notó que murmuraban algo, pero al ver sus rostros normales, al menos en apariencia, se encogió de hombros y continuó caminando con las manos detrás de la cabeza. Belle miró hacia atrás al camino que tenía por delante, pero ahora con una idea dando vueltas en su cabeza y una tenue sensación de que este viaje sería mucho más interesante de lo que imaginaba. Estia miró a Hermes con una sonrisa juguetona mientras caminaba a su lado. Bueno, Hermes, dijo, Belle tiene una habilidad que podría ayudarnos a movernos mucho más rápido. Podría ser justo lo que necesitamos para llegar más rápido a ese lugar del que hablaste. Hermes levantó una ceja, su interés claramente despertó. ¿En serio? Me tienes intrigada, Estia. Cuénteme más. Estia sonrió contenta, mirando a Belle por un momento antes de continuar. Es una habilidad que le permite crear túneles subterráneos. Y la mejor parte es que quienes estén en esos túneles se moverán 10 veces más rápido que a pie. Hermes hizo una pausa por un momento, procesando rápidamente la información, y luego su rostro se iluminó de emoción. Eso suena perfecto. Estamos salvados. Pensé que tardaría una eternidad en llegar allí. Y ahora, con esta habilidad, el viaje será mucho más interesante. Estia se rió entre dientes ante la reacción exagerada de Hermes. Pensé que estarías encantado. Por supuesto.
Hermes respondió, claramente aliviado. ¿Quién no estaría emocionado por la perspectiva de moverse 10 veces más rápido? Bueno, Belle, solo dile cuándo empezar. Estoy listo para la aventura. Belle asintió, con una sonrisa ligeramente nerviosa en su rostro, pero complacido de ver que Hermes estaba tan dispuesto a usar la nueva habilidad. En cualquier momento, Hermes-sama. Solo lo haré cuando lo necesites. Hermes le dirigió una mirada cómplice, devolviéndole la sonrisa. Que comience la diversión. Asfi levantó una ceja hacia Belle, su mirada llena de desconfianza. Ella se detuvo en seco y le señaló con el dedo, sin ocultar sus sospechas. Espera un minuto, habló, cuestionando claramente la situación. Si tienes una habilidad como esa, ¿por qué caminabas como todos los demás cuando nos conocimos? ¿Por qué no lo usaste de inmediato? Belle parpadeó ante la pregunta, algo sorprendida por la acusación, pero Estia intervino rápidamente, con un tono confiado y una sonrisa en su rostro. Bueno, Asfi-chan, dijo Estia, es solo que quería caminar hasta aburrirme. No es cierto, Belle. Belle asintió, sin dar más detalles. Asfi no parecía del todo convencida, pero al menos permaneció en silencio por un momento, mirándolo fijamente. Ella no era estúpida, y descubrió que los detalles no cuadraban. Bueno, supongo que no importa, murmuró, volviéndose hacia la carretera. Simplemente pensé que era extraño. Pero veremos qué tan útil es esa habilidad más adelante. Hermes, que había estado escuchando atentamente, rió suavemente. Guau, Asfi, eres más sospechoso que un gato atrapado. Quizás Belle simplemente no pensó en usarlo antes. No todo el mundo tiene ese tipo de reflejos, ¿sabes? Sí, por supuesto, Hermes-sama, respondió Asfi con un toque de sarcasmo en su voz. Solo espero que no nos deje a mitad de camino para que podamos ver cómo se desarrolla todo esto. De ninguna manera. Exclamó Hermes, golpeando juguetonamente a Asfi en el hombro. Vamos, la diversión apenas comienza. A pesar de sus palabras, Asfi continuó mirando a Belle con un ligero toque de desconfianza, pero pronto continuó caminando, con el resto del grupo siguiéndola. Belle sonrió levemente, sabiendo que era el momento adecuado para mostrar la habilidad. Sin previo aviso, golpeó el suelo con el pie 2 veces seguidas. La tierra tembló por un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, un agujero profundo apareció ante ellos, revelando un túnel oscuro que conducía debajo de la superficie. Hermes, siempre el primero en reaccionar ante una oportunidad, no dudó ni un segundo. Eso es justo lo que necesitábamos. Exclamó con entusiasmo y, sin más preámbulos, saltó al túnel, desapareciendo rápidamente entre las sombras de la tierra. Asfi, sorprendido por la velocidad de Hermes, gritó desde el borde del túnel. Hermes, no te apresures. No sabemos qué tan seguro es esto. Pero al ver que su dios ya había desaparecido en la oscuridad, Asfi no tuvo más remedio que suspirar resignada. Maldito Hermes. Siempre tan impulsivo. Murmuró antes de precipitarse al túnel sin pensarlo 2 veces, claramente preocupada por Hermes, a pesar de su comportamiento frío habitual. Estia, que había estado observando la escena con cierta diversión, miró a Belle. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Preguntó con una sonrisa juguetona, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. Belle asintió con firmeza. Sí, será rápido. Además, lo pidieron. Estia no pudo evitar reírse. Bueno, entonces, veamos qué tan rápido podemos ir, repitió acercándose al borde del túnel. Belle siguió a Estia, saltando al agujero sin dudarlo. Justo detrás de ellos, la familia Hermes siguió su ejemplo, con Falgar siguiendo a su líder sin cuestionar, mientras Lulune murmuraba algo, nerviosa por la caída. El grupo se sumergió en la oscuridad del túnel y, en cuestión de segundos, la luz del día desapareció por completo. En lugar de ser un túnel normal, como había imaginado, resultó ser más un suave tobogán de tierra que los envió a toda velocidad cuesta abajo. La caída no fue tan pronunciada como pensaba, pero la velocidad fue impresionante. Detrás de ellos, el Hermes familia los seguía emocionado. La risa de Estia llenó el túnel, la voz se llenó de diversión y emoción mientras disfrutaba de la experiencia. Esto es más divertido de lo que pensaba. Gritó Estia, claramente encantada por la velocidad.
Su risa vibró en el aire, resonando por todo el túnel y haciendo que la atmósfera fuera mucho más liviana. Hermes, con su característica risa burlona, también disfrutaba del momento. «Esto es perfecto. Avancemos a toda velocidad», exclamó, con la voz distorsionada ligeramente debido a la velocidad a la que descendían. A pesar de la rapidez del viaje, no parecía preocuparse por la velocidad. Todo lo contrario, disfrutaba del caos de la situación. Mientras tanto, Falgar, el miembro de Hermes familia, seguía a su líder sin cuestionarlo, claramente acostumbrado a las payasadas de Hermes. Lulune, por otro lado, parecía un poco más cautelosa. «¿Es esto seguro?», murmuró entre risas, con la voz ligeramente tensa. Aunque su tono delataba cierto nerviosismo, no pudo evitar soltar una pequeña carcajada mientras se dejaba caer. Bell, que estaba más concentrado en la situación, comenzó a sentir que su cuerpo se deslizaba sin esfuerzo por el túnel. La velocidad de su movimiento era realmente impresionante. A pesar de todo, sintió la presencia familiar de Hestia a su lado, y no pudo evitar sonreír ante el caos y la diversión que generaba la situación. Finalmente, el túnel comenzó a suavizarse y volverse menos empinado, lo que indica que su descenso casi había terminado. La risa de todos se mezcló con el sonido del aire que pasaba corriendo a su lado, creando una atmósfera divertida y despreocupada mientras descendían a la siguiente etapa de su viaje. El deslizamiento de la Tierra comenzó a girar hacia arriba, trayendo a todos de regreso a la superficie. En un abrir y cerrar de ojos, todos sintieron el cambio de ángulo, y justo cuando la salida apareció ante ellos, Hermes fue el primero en ser lanzado. Su velocidad y el impulso de su descenso hicieron que saliera volando del túnel con una fuerza que parecía casi cómica, aterrizando de bruces en el suelo con un rotundo puff. Como un muñeco de trapo, dejando a todos mirándolo fijamente por un momento antes de que se pusiera de pie con su entusiasmo característico. «Eso fue espectacular», dijo Hermes, desempolvándose y levantándose rápidamente, como si nada hubiera pasado, sin perder ni una pizca de su energía. Astfi, siendo la siguiente en irse, mantuvo la compostura, aterrizando ágilmente de pie. Su rostro mostró una ligera sorpresa por el aterrizaje improvisado, pero no perdió su profesionalismo. Miró a Hermes y le dirigió una mirada algo crítica, pero no dijo nada al respecto. Hestia, que estaba justo detrás de ella, se puso de pie levantándose un poco, riendo mientras limpiaba la suciedad de su ropa. «¡Qué manera de llegar a un pueblo!», ella exclamó con una sonrisa, mirando a Bell para ver cómo había aterrizado. Bell, con una pequeña sonrisa, también había aterrizado de espaldas, pero no parecía herido. Se puso de pie, levantando las cejas ante la extraña sensación que había experimentado en ese aterrizaje. «Supongo que esto hace viajar, interesante». Falgar, que había continuado tranquilo, salió del túnel con una precisión impecable, aterrizando firmemente sobre sus pies sin ningún problema. Lulune, por otro lado, no tuvo tanta suerte. El impulso del tobogán la impulsó hacia adelante con tal velocidad que no tuvo tiempo de reaccionar. Ella disparó al aire y terminó estrellándose contra una rama baja de un árbol cercano, chocando de manera bastante cómica. «¡Ay!», exclamó, frotándose la cabeza y cepillándose las hojas del cabello. Todos miraron a Lulune y no pudieron evitar reírse a carcajadas al verlo. «¿Estás bien?», preguntó Bell, tendiéndole la mano. Lulune, un poco aturdida pero sonriendo, asintió. «Sí, todo está bien, solo un pequeño shock», dijo con una risa nerviosa. A pesar de los pequeños contratiempos, el ambiente estuvo lleno de risas y diversión. Todos se acomodaron, y el grupo finalmente se encontró a la entrada del pueblo, listo para continuar su viaje, sintiendo que, aunque la llegada fue algo caótica, el viaje había valido la pena. Mientras caminaban por las calles del pueblo, Hermes no pudo evitar comentar sobre la habilidad de Bell, claramente impresionado. «Eso es increíble, Bell», dijo, con una sonrisa traviesa. «Con esa habilidad, hemos ahorrado mucho tiempo. Si hubiéramos ido a pie, probablemente nos habría llevado 1 hora y media más. Y con ese túnel, solo tomó 3 minutos». Bell sonrió levemente, sin querer jactarse demasiado. «Bueno, es solo una habilidad que me permite moverme rápidamente, Bat, pero me alegro de que haya sido útil». Hestia, que caminaba a su lado, asintió, también sonriendo. «Ya ves».
Con Belle, siempre hay algo sorprendente. Aunque Altoug hizo una pausa, mirando a Hermes con un tono más juguetón, si sigues hablando de sus habilidades, él comenzará a pensar que eres un admirador. Hermes se rió y levantó las manos rendido. Nada de eso, nada de eso. Solo aprecio el ahorro de tiempo. Dado que estamos en un mundo lleno de caos y monstruos, cuanto más rápido podamos movernos, mejor. Asfi, que caminaba detrás, soltó un suspiro. Típico aprovechando cada oportunidad. Hermes no parecía ofendido. Más bien, parecía disfrutar de la interacción. Cualquier cosa que me ayude a avanzar es un bono Asfi. Además, parece que esa habilidad de Belle podría hacer que todo este viaje sea mucho más entretenido. Lulune, todavía algo avergonzada por su colisión con el árbol, rió suavemente. Bueno, si seguimos así, estoy seguro de que este viaje será más un campo de pruebas. Belle miró a su alrededor mientras todos se movían por el pueblo, notando que el ambiente era tranquilo, casi pacífico. A pesar de las bromas y las conversaciones ligeras, Belle no pudo evitar sentirse un poco más tranquilo. Estar rodeado de amigos, incluso con los peligros que enfrentaban, le dio una sensación de seguridad que no había sentido antes. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto, dijo Belle, mirando hacia el futuro. Pero por ahora enjoy y disfrutemos de este pequeño descanso. Y mientras caminaban hacia el centro del pueblo, con el sol ya comenzando a ponerse, el ambiente se sintió un poco más agradable, con las risas de su grupo acompañando sus pasos.